Muy buenas, hoy vamos a meternos de lleno con un tema que es sí o sí fundamental para la oposición, la Agenda 2030. Vamos a ver, ¿qué es esto exactamente? Desglosaremos los conceptos clave, los datos que hay que clavar en el examen y, lo más importante, cómo nos afecta esto directamente, en el futuro, a los servicios de emergencia. A ver, es normal que al principio uno se pregunte, ¿y a mí, como futuro bombero, qué me importa un plan de desarrollo global? Pues la respuesta es que importa, y mucho. Pensadlo bien. Desde cómo se planifican nuestras ciudades y se previenen los riesgos, hasta cómo gestionamos los desastres que cada vez más vienen del cambio climático, todo eso, pero todo, está enmarcado en esta agenda. Es que define el escenario de las emergencias que vamos a tener que afrontar. Por eso, dominarla no es una opción, es clave para el examen. Vale, para que no nos perdamos y vayamos al grano, aquí tenemos la hoja de ruta de hoy. Primero, ¿qué es la Agenda 2030? Lo básico. Después nos metemos con los famosos 17 objetivos, los ODS. Luego, y esto es lo que más nos interesa, veremos cuáles son los que de verdad nos tocan de cerca como bomberos. Veremos cómo se aplica todo esto en nuestros ayuntamientos y comunidades y, para rematar, un repaso final de esos datos que hay que llevar grabados a fuego para el examen. Venga, pues vamos a ello. Empecemos por el principio de todo. ¿Qué es esto de la Agenda 2030? Si tuviéramos que resumirlo en una frase, podríamos decir que es, ni más ni menos, el plan de acción más ambicioso que la humanidad se ha puesto sobre la mesa. Si nos ponemos un poco más técnicos, el punto de partida es una resolución de la ONU. Y ojo, que estos datos son de los que caen en el examen, así que a memorizar. Se adoptó el 25 de septiembre de 2015. ¿Por cuántos países? Por 193, o sea, prácticamente todo el mundo. Es un plan que dura 15 años y que entró en vigor el 1 de enero de 2016 y llega hasta 2030. Este es, digamos, el marco legal y de tiempo que lo pone todo en marcha. Claro, esta agenda no apareció así, de la noche a la mañana. En realidad es la heredera, la evolución, de algo que ya existía, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los ODM, que se lanzaron allá por el año 2000. Pero, ¿cuál es la gran diferencia? Y esto de verdad es una pregunta de examen cantada. La universalidad. Los antiguos ODM estaban pensados sobre todo para los países en desarrollo. En cambio, la Agenda 2030 nos mete en el mismo saco a todos, a países ricos y a países pobres, sin excepción. De ahí viene su lema principal, eso de no dejar a nadie atrás. Muy bien, ahora vamos a meternos en el meollo del asunto, en el núcleo duro de la agenda. Para entenderla de verdad, hay que tener claros sus dos pilares fundamentales. Por un lado, las llamadas 5P y por otro, los 17 ODS. Esto de las 5P es una regla mnemotécnica, una forma fácil de recordar las 5 dimensiones que lo sostienen todo. A ver, vamos a verlas. La primera, personas, para acabar con la pobreza y el hambre. La segunda, planeta, para proteger el medio ambiente, lógicamente. Tercera, prosperidad, que el progreso económico no se cargue la naturaleza. Cuarta, paz, porque seamos sinceros, sin sociedades justas y en paz no hay nada que hacer. Y la quinta, pactos, que en inglés es partnership y se refiere a las alianzas globales para que todo esto sea posible. Y un detalle importante, estas 5 esferas no se pueden separar, van todas a una. Y aquí lo tenemos, la imagen que lo resume todo. El auténtico corazón de la agenda, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, los famosos ODS. Fijaos, estos 17 objetivos son, por así decirlo, los grandes titulares. Pero luego cada uno de ellos se desglosa en un total de 169 metas. Metas ya muy concretas, y abarcan de todo, desde acabar con la pobreza o conseguir el hambre cero, hasta actuar contra el cambio climático o promover la paz y la justicia. Esta es, de verdad, la hoja de ruta con todo el detalle. Vale, perfecto. Ya tenemos el mapa general. Pero ahora vamos a hacer zoom y a centrarnos en lo que de verdad nos importa para nuestra profesión. ¿Cómo aterriza todo esto en el día a día de un servicio de emergencias? Porque claro, no todos los 17 objetivos nos van a impactar de la misma manera en el trabajo. Mirad, de los 17 hay 5 que son nuestros pilares, los que un bombero tiene que conocer sí o sí. Apuntad. El ODS 11, sobre ciudades y comunidades sostenibles, que va de hacer nuestras ciudades más seguras y resilientes. El ODS 13, acción por el clima. Este es obvio, ¿no? Se relaciona directamente con los incendios forestales de sexta generación, con las inundaciones, con todo lo que vemos cada vez más. Y luego tenemos el Pacto del Medio Ambiente, el ODS 6 de agua limpia, el 14 sobre la vida submarina y el 15 sobre la vida de ecosistemas terrestres. El agua y los ecosistemas son recursos críticos, vitales para cualquier operación que hagamos. Y bueno, en este tema de la acción por el clima, no todos son malas noticias. Hay avances y son importantes. Por ejemplo, un dato muy potente de España en 2024. Casi el 60% de toda la electricidad que generamos ya viene de fuentes renovables. Y esto no es una anécdota, es un dato clave que demuestra que se están haciendo cosas para luchar contra el cambio climático, que al final es una de las causas principales de esos fenómenos extremos a los que como bomberos nos vamos a enfrentar. Pero claro, la otra cara de la moneda son los retos, que son enormes. Y lo que estamos viendo aquí es, la verdad, para preocuparse. Fijaos en las cifras del estrés hídrico en España.
Más de la mitad de nuestras aguas subterráneas, un 54%, y casi la mitad de las superficiales, un 45%, no están en buen estado. Para nosotros, para un bombero, que el agua esté disponible y en condiciones es un factor crítico en cualquier operación. Estos datos lo que nos están gritando es que tenemos una vulnerabilidad muy, muy seria. Para equilibrar un poco la balanza, volvamos a un dato positivo en el ámbito medioambiental, que tiene que ver con los ODS 14 y 15. Hablamos de las cifras de protección. En España protegemos casi un 37% de nuestra superficie terrestre y más de un 22% de la marina. Esto es súper importante, no solo para conservar la biodiversidad, sino también, y esto nos toca muy de cerca, para la prevención de incendios y la gestión del territorio. Claro, todo esto está muy bien en el papel a nivel global, pero ¿cómo se come esto en el día a día? Un plan así solo tiene sentido si se lleva al terreno, así que ahora vamos a ver justo eso, cómo la Agenda 2030 baja desde la ONU hasta nuestros pueblos, ciudades y comunidades autónomas, porque son ellos al final los que tienen que ponerlo en práctica. Y aquí los ayuntamientos juegan un papel fundamental, son la primera línea. Mirad este dato de un estudio sobre 100 ciudades españolas. La buena noticia es que la inmensa mayoría, un 82%, ya está en una fase intermedia de cumplimiento. Eso es bastante optimista. Pero, cuidado, hay un 6,6% que se está quedando atrás, y eso nos recuerda que aún queda mucho por remar para cumplir de verdad con eso de no dejar a nadie atrás. Y claro, las intenciones están muy bien, pero ¿dónde está el dinero? Pues aquí vemos un ejemplo concreto de cómo el compromiso se refleja en los presupuestos. Esto es de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para 2025, de un presupuesto total de más de 7.300 millones de euros, vemos partidas muy específicas, como más de 10 millones de euros destinados directamente a la gestión de emergencias. Como se suele decir, el dinero sigue a la estrategia, y aquí se ve claro. Venga, que entramos ya en la recta final. Y atención, porque esta es quizás la parte más importante de cara al examen. Vamos a hacer un repaso súper directo, un pim-pam, de las cifras, fechas y datos clave que tenemos que llevar memorizados sí o sí. Mucho ojo con esta cronología, es de las que hay que saberse de memoria. Vamos allá. 2015 se aprueba la agenda en la ONU. Un año después, 2016, entra en vigor. La fecha límite, el final del camino, es 2030. Y una fecha clave a nivel nacional, febrero de 2026, cuando se publicará el primer informe de resultados de la Estrategia de Desarrollo Sostenible de España. De verdad, estas fechas son pura carnaza de pregunta tipo test. Ahora, los números gordos de la agenda. Los básicos que hay que tener en la cabeza. Son 3. 193 países firmantes, 17 objetivos, los ODS, y 169 metas integradas. ¿Y por qué todo este esfuerzo? Pues porque el contexto global lo pide a gritos. Hablamos de que en 2022 todavía había 712 millones de personas en pobreza extrema y 733 millones pasando hambre en 2023. Son cifras que dan vértigo y que explican la urgencia de este plan. Y para terminar el repaso de datos, vamos a centrarnos en España. Estadísticas clave. Primero, la tasa AROPE. Recordad, la que mide el riesgo de pobreza y exclusión social. Un 25,8% en 2024, una de cada 4 personas. Luego, los datos del agua, que ya hemos visto, 45% de superficiales y 54% de subterráneas en mal estado. La superficie protegida, que era el dato bueno, un 36,9%. Y por último, la ayuda oficial al desarrollo. En 2023, España destinó un 0,24% de su renta nacional bruta. Todavía lejos del famoso objetivo del 0,7. Y mirad, este es un ejemplo muy reciente y muy claro de cómo a veces un desastre natural actúa como un acelerador. Tras la terrible dana del 29 de octubre de 2024, se aprobó un Real Decreto Ley que obliga a dar formación en emergencias a 8 millones de alumnos en 25.000 colegios. Esto es, ni más ni menos, la aplicación directa de uno de los pilares del ODS 11, hacer que nuestras comunidades, y en este caso nuestros jóvenes, sean más resilientes. Y es que al final de esto va todo. Todos estos números, todas estas estrategias y objetivos que parecen tan lejanos, conectan de forma directa con la realidad de un bombero en su parque, en su día a día. ¿En qué se traducen? Pues en el tipo de emergencias a las que nos enfrentamos, en los recursos que vamos a tener disponibles para actuar y en la planificación que en última instancia nos protege a nosotros y a la gente a la que servimos. Así que, para ir cerrando, me gustaría dejar una última reflexión. Más allá de aprobar el examen, que es lo que ahora nos ocupa, la pregunta importante es, ¿cómo impacta todo esto en la realidad, en el trabajo de cada día? Porque cuando uno empieza a pensar en cómo la mala gestión del agua puede complicar una extinción, o en cómo un urbanismo más sostenible puede evitar directamente que tengamos que intervenir, es ahí cuando se entiende de verdad la dimensión y la importancia de esta agenda para nuestra profesión. Y con esto terminamos este repaso a fondo de la Agenda 2030. Espero que haya quedado todo mucho más claro. Ahora, a hincar los codos. Muchísimo ánimo con el estudio,